Hola, hoy vamos a responder las preguntas que han hecho ustedes en la página y bueno, vamos a empezar por Mariela Manzoli. Mariela me envía varias preguntas, entre ellas dice, usted mencionó que podríamos dividir bulbosas. Yo desenterré una clivia y lo que vi es como una raíz del jengibre. Lo parto en varios pedazos y lo vuelvo a enterrar. ¿Es así el procedimiento? Correcto, es así el procedimiento y tenés que hacer divisiones de 2 en 2 los bulbos y recortar la hoja en forma triangular, la mitad de la hoja, porque si no tiene mucho gasto energético y pocas raíces, porque le hemos sacado y le hemos roto las raíces. La otra pregunta de Mariela es, le envié una foto de un limoncito que compré hace 3 meses, alguien me dijo que era irrecuperable, que hay que sacarlo. Me gusta tener su opinión antes de hacerlo. Tengo el limón y un quinoto que compré, los dos al mismo tiempo, y me daría mucha pena hacer lo que me sugirieron. Envía fotografías y yo creo que ese limón tiene posibilidad de salvarse. El tema es que si lo has comprado hace tan pocos meses y ya está en ese estado, ya venía ese limón en mal estado. Yo no volvería a comprar en ese vivero. Lo que te sugiero es quitar la mayoría de las hojas afectadas, dejar algunas de ellas y rociarlo con aceite emulsionable. Hay que hacer varios rociados con aceite emulsionable y verificaría que esté injertado, porque me da la sensación que ese es un limón hecho de semilla y si es un limón hecho de semilla no tiene futuro. Los limones deben estar injertados porque por la raíz ingresan un montón de patógenos que los terminan matando años más tarde. Yo no volvería a comprar lamentablemente en ese vivero porque si es una planta que ya está en este estado y hace poco tiempo ha venido mal directamente del vivero. La podría llegar a salvar poniéndola en tierra y rociándola con aceite emulsionable o con un preparado de jabón blanco, 3 cucharadas soperas de ralladura de jabón blanco disueltas en 2 litros de agua y rociando la planta cada 7 días en 4 oportunidades. La otra dice, conviene fertilizar plantas en general ahora en otoño, de ser así, con que usted mencionó la ceniza de madera. Habitualmente las fertilizaciones en otoño no se hacen, a no ser que sea con fósforo y potasio. Con nitrógeno es lo que no se hace. El fósforo y potasio que están en la ceniza permiten que la planta tenga mejores raíces y que pase un mejor invierno. Pero ojo, no utilizar urea ni ningún fertilizante con nitrógeno. Con la ceniza andaría bien, pero no hay que excederse porque si no generamos lejía. Los fertilizantes hay que utilizarlos cuando la planta los necesita. Esto es como darle a un ser humano vitaminas cuando no lo necesita. Le generamos cálculos en los riñones. Bueno, esto es lo mismo. A la planta le generamos sales en el suelo que después le generan problemas gravísimos. Conviene fertilizar... bien. Dice, tengo también, Mariela, le mando 2 fotografías de plantas que se marchitan las hojas en los extremos. Yo tengo un perro, ¿será que les hace pis? Efectivamente. Esa manifestación de la quema de la punta de las hojas en ese tipo de plantas es porque es exceso de nitrógeno y el nitrógeno está en el orín del perro. Trate en lo posible de que poner las macetas un poco más altas y que no se las orine el perro. Isabel Barros pregunta, hace años que tengo una huerta, hice un curso de ProHuerta en Linte, en la Facultad de Agronomía, y nunca pude tener lechuga, nacen muy pocas plantas en comparación con las semillas débiles y mueren al poco tiempo. Me pasa lo mismo con el perejil y ahora estoy de indicaciones para mejorar la producción. A ver, con respecto al perejil, 24 horas en agua y se riega bien. No tiene por qué morirse. Me da la sensación de que esos perejiles y esas lechugas mueren porque, por un lado, la semilla puede ser una semilla que no tenga buen cuidado, pero hay que tener en cuenta que en los primeros estadios de las plantas siempre hay que tener extremo cuidado hasta que la planta tiene 6 hojas. Después que la planta tiene 6 hojas, lo que puede haber pasado es que no los riegas bien o que no los cuidas bien, o la calidad de la semilla. La calidad de la semilla influye mucho. Yo buscaría la semilla del INTA, que es muy buena, y bueno, hay que ponerlas en un lugar con mucha luminosidad, con mucho sol. En el caso de la lechuga nace
en un promedio de hasta los 25 grados de temperatura. Superado los 25 grados, la lechuga prácticamente no nace. Puede haber sido que le haya dado mucho calor. Yo probaría ahora en estos días en el exterior y me parece que va a funcionar fantástica. A ver, Simón Liz, le comento que nuestro barrio Yacucho, la tierra es muy arcillosa y no muy apta para la huerta orgánica. Hace años que vengo tratando de mejorarla. ¿Alguna sugerencia? Sí, mucha materia orgánica, mucho compost. Todo lo que sea compost y materia orgánica mejora los peores suelos. Los suelos arenosos los mejora la materia orgánica, los suelos salitrosos los mejora la materia orgánica y los suelos arcillosos los mejora la materia orgánica. No, ahora que barre las hojas de otoño, no las tire, hágalas compost. Y ese compost incorpóreselo a la huerta y va a ver que le aumenta la porosidad del suelo. Los suelos arcillosos tienen mucha riqueza, pero son demasiado compactos, entonces hay que descompactarlos con materia orgánica. Póngale materia orgánica, muchas hojitas, mucho palito y va a ver que en 2 o 3 años va a tener un suelo espectacular. No tire el pasto cuando corte el pasto, compóstelo, hágalo que se haga tierrita en una compostera y ya en un tiempo vamos a dar una charlita cómo hacer compost. Por ahí le va a servir, ¿no? Dice, por otra parte, un nogal que tiene 15 años tiene muchas nueces en mal estado, nueces negras y podridas. Sí, hay una mariposa que las pudre. Lo que tiene que tener en cuenta es poner en la época en que se está formando la nuez, tiene que poner unas latas anchas tipo dulce de batata con las que venían antes de dulce de batata, con una lamparita arriba, con una lamparita de LED que no gaste mucho, se pone de noche y con aceite. Eso atrae la mariposa revolotea, se pega en el aceite y una vez que se pegó en el aceite, la cazó y la lleva a una agroquímica que le den el producto indicado con la dosis indicada porque los métodos naturales para estas mariposas ya no funcionan. Bueno, esas son las indicaciones. A ver, Nélida Valiosian tiene un jazmín del cabo, es muy grande, está con muchas hojas amarillas, hace 20 días le puse sulfato de hierro y no mejora. Hay que podar, sacar ramas. A ver, Nélida, en 20 días el hierro no va a haber ingresado y el hierro en Córdoba existe, no hace falta que siga comprando hierro. Lo que pasa es que el hierro en Córdoba es insoluble por el pH del suelo. Y más si ese jazmín está cercano a la pared, está con un pH alcalino. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el suelo, cambiar el pH del suelo. Pinocha, hoja de pino, constante, 2, 3, 4, 5 años. Y no vuelva a comprar un jazmín del cabo que no sea injertado. Los jazmines del cabo injertados cambian ellos el pH del suelo, cambian ellos la acidez del suelo. Cuestan el doble, pero cambian la acidez del suelo e incorporan el hierro al interior. Ahora usted le está echando hierro y de ese hierro que usted le echó, un 1, un 2%, recién la planta va a poder absorber. Y si le echa más hierro, ese hierro pasa a ser tóxico para el resto de las raíces. Entonces, está en un callejón sin salida. Si usted cambia el nivel de acidez del suelo, si usted cambia el pH del suelo, colocando todos los años 4 o 5 bolsas de hoja de pino molida en la base de la planta, con los 5 o 6 años va a haber cambiado el pH y no va a tener que ponerle más hierro a la planta. Por eso es que no se ponen cerca de los muros, porque la cal de los cimientos es de un pH alcalino y los jazmines necesitan pH ácido. Lucio Eduardo Chavero. Hicimos un trasplante de un árbol joven, de una camelia de 1,70 m, está ubicado a 1,50 m de otro árbol, de una camelia grande, la llevamos con cuidado, descubrimos las raíces, el pan de tierra pequeño y nos llevamos a otro sector del patio. Le hicimos un hoyo, bueno, perdió las hojas, están preocupados por esto. A ver, no estamos en época de hacer este trasplante. Este trasplante se hace en pleno julio, en junio, julio, cuando la planta no tiene ningún problema porque no está creciendo. Entonces, esta camelia probablemente falle por eso. Si tiene 1,70 m, tenía 1,70 m de raíces también. Usted le sacó con un pan de tierra chico, me dice, 20 centímetros. Le quedaron 20 centímetros de raíz y un monstruo de 1,70 m para
abastecer con esas pocas raíces. Es muy probable que falle. Ahora, si tiene hojas bajas, bájelo lo máximo que pueda hasta que encuentre hojas. A 50 centímetros, bájela. 60, hasta donde tenga hojas. Porque eso va a compensar lo que está bajo tierra y lo que está arriba. Es muy probable que ya sea tarde. No sé si vaya a vivir esa planta. Pero bueno, yo la regaría mucho y podaría para que no tenga tanto consumo de agua. Y si se pierde la flor, se pierde la flor. Es la vida de la planta. Pues no, yo no la podo porque voy a perder las flores porque florece en agosto. Y bueno, pero se va a morir la planta si no. Entonces, en lo posible, podela, quítele follaje, póngale un tutor para que el viento no la mueva, riéguela muy bien y bueno, en una de esas tiene suerte y la planta vive. Julio César Monina dice, quisiera saber si conoce el árbol, que envíe una fotografía a ver qué es lo que es. Es una tuya, es una conífera, pero no alcanzo a ver con una foto tan pequeña qué clase podría ser una tuya orientalis a lo mejor, pero es una tuya, así se escribe, tuya. La poda de jacaranda, Rosa Dassiger. Dice, tengo un jacaranda de 35 años de edad, 50 centímetros de diámetro y mucha altura del tronco, a 3 metros del techo. Cuando hay tormenta fuerte se rompen las ramas. ¿Será posible podarlo? ¿A qué altura? A ver. Rosa, si usted lo poda este árbol como podan la mayoría de los podadores que cortan todas las ramas, este árbol va a brotar nuevamente, pero no solo que va a brotar mucho para recuperar el follaje perdido, sino que va a brotar de la última capita de corteza. Una rama que viene de adentro del leño es difícil que se caiga. Pero una rama que salió de la última capita de corteza, porque la capa viva de ese tronco de 50 centímetros solamente tiene 5 centímetros. Entonces, de esos 5 centímetros va a salir la rama nueva. Imagínese cuando esa rama tenga un diámetro de 10 centímetros, va a estar contenida por 5 centímetros. Esa sí se le cae encima de la casa, porque está contenida por nada. Entonces, no la pode como poda la mayoría de la gente redondeándola. ¿Qué tiene que hacer? Un podador que sepa, una persona que sea un ingeniero agrónomo, una persona capacitada. Porque si no, usted a lo mejor dice, no, yo no voy a pagar a un ingeniero agrónomo para que me saque 3 ramas. Perfecto, se le va a caer arriba de la casa y le va a salir mucho más caro. Entonces, llame una persona capacitada, no el jardinero que poda redondito. Y esa persona capacitada que le haga un entresacado, que le saque una rama de por medio. El viento va a pasar, va a permitir que pase el viento, no va a hacer fuerza contra el viento y no se le va a caer encima de la casa. Si usted la poda, como podan la mayoría de los jardineros que no saben, redondito y genera brotes nuevos, esos brotes 5 años más tarde, cuando pesan media tonelada cada uno, que están contenidos por la corteza solamente, se caen encima de la casa. Entonces, esta es una situación en donde usted tiene que, a lo mejor, invertir. Esto es como ir al médico. Si vamos al médico o al contador, tengo un problema, voy a tratar de buscar el más capacitado. Y el más capacitado es el más caro. Pero acá está el valor de la casa abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Benjamín Klaskin dice, tengo un limonero de 4 estaciones que en este momento está con frutos. Las ramas y frutos se han ido muy arriba. ¿Es conveniente podarlo? Y si es así, ¿cuándo? Benjamín, yo lo que le sugiero que si es una planta joven, desvíe las ramas. Si está todavía la rama que tiene 1 o 2 centímetros de diámetro, desvíelas, abra la copa. Esas ramas que van hacia arriba, ábralas. Póngale 2 cañas cruzadas en forma de cruz que las mantengan abiertas. Entonces evitamos la poda, porque los citrus no hay que podar en lo posible, porque por las podas ingresan enfermedades. Si tiene que podar, hágalo en primavera, que es cuando llora el citrus. Entonces está expulsando los hongos hacia afuera y los patógenos hacia afuera. Y si no, si usted puede armar una cruz y puede abrir esas ramas, usted sabe que por las ramas más abiertas, por las ramas de crecimiento horizontal se obtiene la mejor fruta. Las de crecimiento vertical no producen fruta de calidad y chupan savia y se va altísimo el árbol. Si las puede abrir, si está todavía flexible, si no son ramas de 4 o 5 centímetros, son ramas de 2 o 3 centímetros y usted las puede abrir sin que se quiebre el tronco, fíjese de no quebrarlo, algunos le atan a la rama un hilo con un ladrillo, entonces eso le genera
un peso hacia abajo y 3 meses más tarde, ya 4 meses, ya la rama se formó, usted le saca el hilo, el ladrillo y ya está. Pero si consigue una cruz de 2 cañas, va a ser lo mejor y va a estar evitando la poda. Ahora, no tiene alternativa, tiene que poder, hágalo en septiembre. ¿Qué más? Perdón si por ahí pronuncio mal los apellidos, soy medio sonso para leer apellidos. Necesito saber, en primer lugar, cómo cuidar un helecho en un departamento. Recién lo recibe y lo ubiqué en una ventana con mucha luz. No le da sol directo. Lo mejor que le puede pasar a un helecho es que no le dé sol directo. Los helechos son de la selva. Y en la selva, ¿qué hay? Sombra y mucha humedad ambiente. Y entonces búsquele un lugar donde esté húmedo, donde tenga humedad ambiente. Y si no tiene humedad ambiente, evite dejarlo cerca de los calefactores que secan mucho. En la selva no hace calor en invierno. Si usted va a Misiones ahora no va a encontrar que hay gran temperatura. Hay humedad ambiente. Entonces usted le tiene que generar humedad ambiente, sombra, y cómo hacerlo, rociarlo cada tanto, colocarlo entre otros grupos de plantas donde se genera un microclima, colocarle un plato hondo con arena y regar la arena, eso genera un vapor y ese vapor hace que la planta no sufra. Y cuando traiga una planta de otro lugar, una forma de rusticarla, que la planta se evolucione mejor, es una aspirina en 8 litros de agua, la disuelve, no ponga 2, porque es lo mismo. No va a servir. Pues si no, le pongo un poquito más. Va a gastar plata en la macana. Puede ser media aspirina en 4 litros, o una en 8 litros, y rocíe la planta con esto, y con lo que le sobre, riegue sucesivamente la planta. Una sola vez, hágalo. Si lo hace más, hace una planta adicta a la aspirina, al ácido salicílico y después se enferma. Entonces, hágaselo una sola vez y eso le va a aumentar la velocidad de reacción a la planta. La planta se va a dar cuenta que está en otro lugar, que no tiene la misma temperatura y va a intentar compensar la falta de luz y la falta de temperatura con respecto al helecho. ¿Qué cuidado adicional? Mucha humedad en el suelo y mucha humedad ambiente. Esa es. La segunda pregunta es sobre un limonero que está en maceta en el balcón, viene creciendo muy bien desde el año pasado, no sé en invierno si debo protegerlo. No, a ver, los limoneros soportan 9 bajo cero. O sea que si está en un lugar donde las temperaturas van a ser superiores a 9, 10 bajo cero, sí, tápelo. Pero si no, el limonero se tiene que rusticar, porque después no va a soportar las heladas si uno lo mima de más. Elba Graciela Fernández, buenas tardes Grimoldi, quería hacer una consulta. Hace más o menos un año hice una planta con semillas de pimiento, creció, se puso linda y dio los pimientos muy ricos. Hace unos días las hojas empezaron a doblar para arriba y ponerse amarillentas. ¿Qué puedo hacer para que se ponga linda de nuevo y vuelva a dar frutos? El pimiento ahora va a perder la hoja. Esto es normal, que se abarquille la hoja, se ponga amarilla y se caiga al suelo. La planta entra en receso y en primavera va a volver a hacer hojas, a hacer flores y va a hacer fruto. Déjela que está en descanso. Ya le dio 3 pimientos y la planta, si usted la obliga, puede llegar a dar pimientos ahora, pero va a terminar muriéndose días más tarde por debilidad. Este año va a dar la segunda etapa de pimientos, que la va a dar en primavera, va a dar todo el verano pimientos y va a terminar muriendo después. El pimiento dura 2 años y los 2 años produce pimientos. Pero si uno le quiere acelerar el proceso, le quiere sacar más pimientos, dura solamente 1 año. Entonces déjelo, entró de vacaciones, se enroscan las hojas, se para el crecimiento. Una vez que haya pasado el final del invierno, le hace una poda de despunte, le corta las puntitas de esas ramas que parecen sequitas y va a brotar y va a hacer fruta nuevamente y le va a hacer fruta todo el verano. También Elba Fernández pregunta, quiere reproducir una planta que es como una palmerita, una dracena. Esas dracenas, Elba, tienen la particularidad de que si uno sabe mucho, podría tranquilamente cortar el tallo y enterrar la parte de arriba, de abajo brota y tiene 2 plantas. Pero cuando uno no tiene mucha experiencia, entonces lo que se hace es, se corta la mitad del tallo. Usted haga un corte que sea la mitad del tallo. Va a tender a sellar ese corte, va a tender a soldar. Póngale un palillo, un palito, para que no entre en contacto. La savia va a circular por la otra mitad que usted no cortó. Entonces la mitad de la savia circula y la otra mitad no. Donde no circula savia se va a acumular mucha savia y va a producir un brote.
Cuando ese brote tenga 1 centímetro o 2 centímetros, termine el corte, con la parte de arriba hace una planta nueva y este brote está seguro que va a brotar la planta y se va a hacer. Y ese brote de arriba, córtelo en segmentos de 10 centímetros y entiérrelos en arena. Y va a tener, si tiene 30 centímetros, tener 3 plantitas. Pero no lo corte antes porque si no, si usted no sabe, probablemente no brote. Corta la mitad, le pone un palillo para que no se suelte y ahí donde se acumule la savia, 6 meses más tarde va a ser un brote. Cuando el brote esté formado, ahí corta y ya está. Bueno, Graciela Liendo me dice, tengo un jazmín del Cabo, tiene las hojas amarillas, ¿por qué? Bueno, por lo que decíamos recién. El jazmín del Cabo, la hoja se pone amarilla por 2 motivos. Por un lado, cuando el suelo no tiene buen drenaje, cuando la maceta no tiene buen drenaje. Eso es típico, se pone amarillo, pero amarillo fuerte se pone en las hojas y es típico de los suelos con mal drenaje. Entonces podría ser que tenga mal drenaje. Y el otro motivo es que no puede absorber el hierro, porque el hierro está en un pH que no se disuelve. Yo siempre lo comparo con esto, con hacer, si uno quiere hacer pan casero, ahora estos días que estamos en casa, ¿lo podríamos hacer con la grasa congelada? No. Tenemos que cambiar el estado físico de la grasa, calentarla para disolverla y hacer pan con grasa. Bien. El estado físico del suelo, el estado químico del suelo de Córdoba es alcalino. El hierro no se disuelve, es como la grasa congelada. ¿Qué se disuelve? Una mínima porción. Entonces no sirve echarle hierro. Sirve, cuando compremos un jazmín del Cabo, gastar 10 en jazmín y 20 en tierra ácida. Compramos mucha pinocha, le ponemos pinocha alrededor y hoja de pino molida. Y le ponemos hoja de pino abajo y recién ahí ponemos nuestro jazmín. Y si el jazmín es injertado, mejor todavía, porque el pie de injerto va a tener raíz de una planta, que es una gardenia tumbergia, que cambia el pH del suelo. La misma planta, cambia la acidez del suelo. Y arriba va a tener el jazmín del Cabo nuestro. Entonces, la gardenia tumbergia, al ser 2 plantas en una aporta las raíces y la otra la parte aérea, es una planta que cuesta el doble. Pero sabemos que nunca más vamos a renegar. Otra, cuando compran un jazmín del Cabo, no lo pongan contra la pared, pónganlo en medio del patio. ¿Por qué? Porque contra la pared está toda la cal de los cimientos. Letal, es alcalino, no es ácido. No podemos cambiar ese nivel de acidez. En cambio, al medio del patio sí podemos cambiar el nivel de acidez. Y la otra, las hormigas tienen una sola vía de acceso, el tallo principal. Y si nosotros le ponemos una capita de resina alrededor, a la hormiga se le pega la pata y no sube el jazmín. El jazmín que está contra la pared, si le ponemos la resina en el tallo, sube por las ramas que tocan las paredes. Y las hormigas son letales porque llenan de hormigas a los jazmines y los jazmines llenan, y las hormigas llenan de cochinilla también el jazmín, ¿no? Y vamos a la última, Elisa Naceli. Dice, mi consulta es cómo cuidar la azalea en mi casa de Mayuzuma en esta temporada de invierno. Elisa, las azaleas son muy susceptibles al frío, y más en una zona como Mayuzuma. Yo lo que haría es, partamos de una base, mucha pinocha también, hoja de pino alrededor, porque las azaleas son de suelos ácidos. Y si tiene un paraguas viejo o una sombrilla vieja, le pone un nylon transparente arriba y se lo clava al lado. Entonces eso va a hacer que el calor del suelo no escape, va a pegar en el paraguas y se va a quedar ahí paraguas y azalea todo junto. Porque la gente hace un cucurucho con las plantas, las envuelve y ese cucurucho hace como una chimenea y se va el calor. Lo que hay que hacer con el calor es frenarlo con un techito. Y ese techito es nuestro paraguas viejo, que es transparente, que permite que pase el sol, que ingrese el calor y el calor no egresa. Y con alguna una sombrilla, un paraguas o algo que genere un techito. Viene un pau pau, que es una manta antiheladas y funciona muy bien. Bueno, ya no quedan más preguntas. Espero que nos sigamos viendo. Vamos a intentar seguir haciendo algunas consultitas. Vamos a hacer unos videos más por estos días y nos vamos a volver a reencontrar por este canal. Muchas gracias.